Dijimos anteriormente que Dios mandó a hacerle un santuario. Hemos estado viéndolo en nuestras charlas y los invito a que las sigan, pero hoy hablaremos del atrio y hablaremos también algo de las vestiduras sacerdotales. Te invito a que nos sigas. Mi nombre es Luciano y bienvenido a Redes. Como dijimos anteriormente, hoy vamos a seguir trabajando en el santuario. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodo y en el pueblo judío, una de las cosas más importantes es el santuario. Lo más importante para el pueblo de Dios debe ser la relación directa con Dios. Y dijimos que el santuario se componía de un tabernáculo, la habitación de Dios, y una terraza alrededor, un patio que conocemos como atrio. Y ese atrio medía alrededor de 80 pies de ancho por aproximadamente 150 pies de largo. Y sabemos que su puerta, que medía aproximadamente 30 pies, se encontraba para el este. Es interesante notar que el pueblo judío venía de Egipto. Egipto era una civilización politeísta y uno de sus más grandes dioses era el dios Sol, al cual le rendían culto en las mañanas mirando hacia el este. Vemos que la posición del atrio, la posición del tabernáculo, obligaba a que el adorador de Dios, el pueblo de Dios que quería adorar, entraba al patio, al atrio y al tabernáculo mirando hacia el oeste, de espaldas al sol. Estaba rodeado este atrio o patio por unas columnas con bases de bronce y por cortinas que medían alrededor de poco más de 7 pies. Como vemos también, eso separaba al pueblo de Dios del resto de las personas. No se puede entrar a la presencia de Dios si no eres parte de su pueblo. Y había leyes que prohibían eso severamente, que discutiremos más tarde. En la entrada, cuando el adorador entraba al atrio por las puertas de las cortinas, lo primero que se encontraba era con el altar del holocausto o el altar de bronce. Vemos que en este atrio podía entrar todo pueblo de Dios, todo varón del pueblo de Dios que estuviese puro. Al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes y al lugar santísimo solo podría entrar el sumo sacerdote. El atrio representa claramente cómo el hombre se relaciona con Dios. El hombre, para relacionarse con Dios, debía seguir una serie de pasos. Y el primero que se encontraba en la puerta era el altar de bronce. El bronce era una caja de madera recubierta de bronce que medía aproximadamente 7 pies cuadrados. Estaba en el centro vacía, tenía una rejilla y en sus 4 esquinas tenía 4 cuernos. El altar de bronce representa claramente que sin sacrificio no se puede adorar a Dios, no se puede entrar en su presencia. Más tarde, en el Nuevo Testamento, el libro de Leo nos va a decir que sin sacrificio es imposible acercarse a Dios. En él, diariamente, los sacerdotes presentaban la ofrenda por la expiación y por el pecado. Él también ofrecía a que todo aquel pecador de algunos pecados capitales, si llegaba al atrio y se aferraba a alguno de sus cuernos, recibía la misericordia de Dios y la misericordia de su pueblo con el perdón. Esto hace que represente el que se acerca en sacrificio a Dios, recibe perdón, recibe misericordia. Todos también los objetos de cuidado del altar de bronce estaban hechos en bronce. Las palas, los calderos también eran en bronce. Una vez se pasaba el altar de bronce, el otro mueble que existía en el atrio y el próximo, además del tabernáculo, era el lavacro. No tenemos mucha información del lavacro. El lavacro era una fuente dada en un pie de bronce completo y guardaba agua limpia. Eventualmente, cuando surge el templo, esto será un área mucho más grande.
pero en el tabernáculo era un área de lavado pequeño en el cual cada día, cuando iba a ministrar algún sacerdote, tenía que lavarse las manos y los pies. Y de esa manera quizás significa pureza, la pureza con la cual el adorador tiene que enfrentarse a Dios después de ser limpio en el sacrificio del arca de bronce o del altar de bronce. Simboliza también la santidad del creyente que se logra a través de la inmersión en la palabra. Es la palabra la que va limpiando cuidadosamente al creyente y así se acerca con gozo, con conocimiento, con total certidumbre de la fidelidad de Dios. Si en la antigüedad al pueblo de Dios le enseñaba a presentarse puro ante el Señor, hoy quizás nos enseña que debemos renovar diariamente la confesión y el arrepentimiento del pecado para poder servir a Dios. Y hasta ahora vemos como Dios ha bregado con Moisés todo el tiempo, que es el que le habla a su pueblo y el que representa al pueblo ante Dios. En este momento Dios impone el sacerdocio. Es ahora, después de estos momentos, que Dios va a ser responsable al sacerdote de representar al pueblo de Dios ante él. Y le da instrucciones a Moisés en el monte Sinaí de cómo preparar al sacerdote. El sacerdote iba a estar vestido de ropas de honra y primorosas y iba a tener unas funciones. Veamos. La primera función era que el sacerdote iba a ser el mediador entre el pueblo y Dios. También iba a ser el que consultara a Dios para discernir entre la voluntad divina. Los sacerdotes también serían los maestros e interpretadores de la ley. Y finalmente eran los que tenían que mantener las cosas sagradas del tabernáculo. Y hoy terminamos con eso. Los invito a la próxima charla. Si les gustó, denle like, hagan algún comentario. Nos pueden seguir en Instagram. Nos vemos.